Hola a todos, bienvenidos una semana más a Buy the Dip Podcast, tu podcast de inversión semanal. Como sabéis, yo soy Martí Alonso, aunque podéis llamarme Julio César, y soy el fundador y el emperador de análisis de inversión. Y también, como siempre, tenemos aquí conmigo a Albert Mendoza. Albert. Hola, buenas. Yo soy Albert Mendoza, soy el cofundador de Análisis de Inversión y el Gengis Khan del canal de YouTube Albert Mendoza y del Value Investing. Bienvenidos a BDDIP. Y bueno, hoy tenemos a Daniel Tello, que es licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad Complutense de Madrid. También tiene un máster en Finanzas por la Universidad de Deusto, un máster en Value Investing and Austrian Theory of Business Cycle por el Centro de Estudios Superiores Manuel Ayu. Y es actualmente el director de inversiones de Azagala Capital. Bienvenido, Dani. Hola, muchas gracias por invitarme. Placer Bienvenido estar al aquí con podcast. Y Muy bueno, bien, pues pues muchas gracias. empezamos ya, si te parece, hablando del aspecto personal. Así que la primera pregunta sería de cómo empezaste en el mundo de la inversión, cómo te introduciste en él. Pues hace ya tantos años que casi que ni me acuerdo, pero en líneas generales vengo de una familia de empresarios y siempre he tenido muy presente el mundo de la empresa y el mundo de la inversión como dos mundos paralelos que están unidos, o bien por la Ujú. contabilidad o bien por la gestión. Y fue a través de eso y de lo que me gustaba quedarme embobado viendo las acciones de las empresas, cómo cambiaba la cotización en el teletexto. Y Teletexto, ¿tú te acuerdas de eso, Albert? ¿Estabas vivo ya? Yo, yo sí, yo estaba vivo, pero me acuerdo muy poco, Yo no sé la si verdad. estaba vivo, tío. Con- pero si es que estaríais en la cuna cuando el Sí. teletexto, yo tengo posiblemente. flashes del teletexto. Pero yo me acuerdo que lo usaba para ver en TV3 Loma más Fort del Món, que daban los campeonatos, y a ver cuándo lo van a dar. Joder, tío, qué memoria tienes, que te acuerdas Claro, de lo que hacías con 5 años. porque, tío, de ahí viene que sea un forzudo, ¿sabes? Entonces, o sea, son generaciones muy anteriores a la vuestra y fue a partir de ahí y ya lo enlazas con la carrera y en la carrera empiezas a ver algunas asignaturas muy bonitas, economía de empresa, empiezas a ver cosas de contabilidad. eh, y yo tuve suerte porque tuve algunos profesores buenos que no solo eran docentes, sino que además eran profesionales del sector privado, compatibilizaban esas cosas y entonces te ayudaban no solo a entender la teoría, sino que te ayudaban a entender la teoría para que vieras la aplicación práctica que tiene, que Ujú. eso es algo pues que yo he hecho en falta muchas veces con la gente que da clase, que se limita a dar la clase y dices, pero oye, ¿y esto para qué sirve? Y a lo mejor gente de mi edad pues se acordará también de cosas, de decir, oye, pues es que después de 5 10 15 años de estar trabajando, te acuerdas de cosas que aprendiste en la universidad y que no sabías ni que tenían uso y las acabas usando. ¿Y cómo Y llegaste a todo esto cuando acabaste la carrera? ¿Ya fue directamente que te dirigiste hacia este sector y cómo acabaste en Azagala? sí, empecé desde el primer momento en el sector. Eh, Me cogieron para hacer una suplencia de una semana en ABN AMRO. Ujú. Era un puesto que por lo visto no quería nadie porque solo era para una semana. Y Sí. bueno, pues yo nunca he hecho ascos a nada y me apetecía conocer un banco por dentro y además un banco muy chulo en la Milla de Oro, en la calle Velázquez, en el edificio Beatriz. Y la verdad es que querer cosas que no quiere nadie muchas veces te lleva a diferenciarte de los demás, porque no querer un trabajo de una semana pues me llevó a estar casi 2 años. Mm. Esa semana pues no te da tiempo más que
más que a tu carta de presentación, y tu carta de presentación siendo joven, ¿cómo creo yo que debe ser? Pues con mucha humildad y con ganas de comerte el mundo. Y todo lo que te den te viene bien. Y esa semana pues sirvió para demostrar a los que eran mis jefes que podía confiar en mí, y cuando acabó esa semana me prorrogaron un par de semanas más, y a partir de ahí empecé a ir sustituyendo puestos de trabajo de gente que cogía vacaciones o gente que tenía alguna baja. Y eso para mí pues me ayudó muchísimo, porque me permitió conocer por dentro casi todos los departamentos de un banco de inversión y de una sociedad de valores, porque ahí digamos que había dos entidades, el banco y la sociedad de valores. Y me sirvió mucho también para conocer algo que yo le doy mucho peso en las inversiones que hago, es la cultura empresarial. Sí. Cómo de robusto es la filosofía de trabajo que hay en una empresa, cuáles son los valores que tienen, qué honestidad hay en la gente que trabaja. Y yo la época de ABN la recuerdo con muchísimo cariño, porque trabajábamos como auténticas bestias. Era una pasada las horas que le dedicábamos. Lo bueno es que el ambiente de trabajo era increíble. Entonces ibas a trabajar feliz, y durante todo el día te lo pasabas realmente bien, porque había un ambiente de trabajo fabuloso. Y Sí. además la cultura empresarial también te marca desde el primer momento si tienes los jefes adecuados. Yo tenía una jefa en servicios centrales que se llamaba Chon Pérez, que era increíble esa mujer, como tú llegabas una hora antes de tu hora, y esa mujer estaba allí, y te ibas 2, 3 horas después de tu hora de salida, y esa mujer seguía allí. Era increíble el ejemplo, y tener ese tipo de ejemplos cuando estás empezando en un trabajo a vuestra edad, o era la mía en su momento, pues te marca y te enseña. Siempre es bueno tener un modelo a seguir, y si el modelo es bueno, pues el alumno también debería ser bueno. ¿Nos puedes poner algún ejemplo de alguna empresa que tenga una cultura empresarial que te guste mucho particularmente o así en general? Sí, sí, hay muchas que me gusta mucho la cultura empresarial de ellas, pero todas son muy conocidas. De las que más le va a sorprender a la gente es Clarus, la cultura empresarial que tienen en Clarus. Lo cuenta John Wolbert, que es el CEO, en un vídeo muy chulo que yo se lo recomiendo a todo el mundo, porque no lo conoce casi nadie. Dices, recomiéndame un vídeo chulo de liderazgo y de cultura empresarial, y la mayoría de la gente te va a hablar del vídeo de Steve Jobs en la universidad creo que era de Stanford. Y bueno, se lo conoce todo el mundo, no sé las decenas de miles de visualizaciones que tendrá, pero este es muy curioso, que siendo tan bueno solo tenga 330 visualizaciones. Y una Tú es una pones, mía que me lo mandaste y la verdad es que sí, ¿eh? confirmo todo lo que has ¿Lo dicho. viste? Sí, sí, ¿Lo sí, 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 viste? sí. Lo podríamos poner también en la descripción del podcast y Sí, eso, sí, por si lo quieren lo ver. podemos enlazar Ujú. para Entonces, ver si lo tengan disponible. claro, para mí es una joya. Y entonces él en el vídeo cuenta cosas muy chulas, pero hablando de cultura empresarial dentro de Clarus Corp, y de la división de equipamiento de montaña, escalada de esquí, que se llama Black Diamond. Él cuenta que tiene con él trabajando auténticos frikis, que es que no lo perciben como un trabajo. O sea, son enfermos de la escalada o del montañismo, que le llegan el lunes pues con una idea ya desarrollada, plasmada en un documento, con un diseño técnico. Y entonces, claro, él le dice, pero ¿no te podías dormir el viernes por la noche? Dice, no, 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 dice, es que he estado todo el fin de semana trabajando en esto. ¿Por qué? Porque ellos perciben que su trabajo es el vehículo que les permite desarrollar las cosas que ellos, como forofos de la escalada, quieren usar. Y Sí. entonces tienen esa libertad para innovar, para desarrollar, esa libertad para decir lo que piensan, y que no les dé miedo a equivocarse. Pues todo eso, y entre otras cosas, lo cuenta Wolbech en ese vídeo, hablando de la cultura empresarial. Entonces, Clarus me parece que es una empresa que tiene una cultura empresarial muy fuerte. Y Wolbert también cuenta otro ejemplo de una empresa en la que él empezó bastante joven, y tenía un puesto de responsabilidad siendo muy joven. Bueno, pues la mayoría de la gente que estaba en el consejo de administración tenía más de 60 o Sí, 65 sí, años. sí, sí. Esto no tiene por qué ser malo, pero claro, si es en un sector que tiene mucha competencia, y que las dinámicas
de consumo vienen provocadas por gente joven, pues digamos que el consejo no está muy enganchado a lo que está pasando en el mercado y por no poner nada negativo, pues me parece recordar que Wolbech pues dice que la empresa ya no existe o tuvo unos Ajá. años que a los años dejó de existir. Tiene sentido. Entonces, la cultura empresarial es algo muy importante porque no viene en las cuentas anuales, no viene en los informes, no viene en las presentaciones de resultados. Hay que rascar y hay que mirar mucho para hacerse una idea de cómo es fuerte en la empresa. Sí. Y luego ya haremos una parte y hablaremos de las empresas que tenéis en cartera. Las vamos a Ujú. concentrar. Pero ahora nos gustaría conocer cómo fue el camino desde que entras al banco de inversión hasta que llegas a Zagala. Vale, pues empecé, como os he dicho, en ABN, ahí estuve 2 años y aunque era un sitio genial para estar, el problema de los bancos de inversión extranjeros en España es que no sabes cuánto tiempo van a durar con el mismo modelo de negocio. ¿Qué ocurre? Que igual que son buenos sitios para aprender y son lugares donde la valía te la reconocen rápido y con buenos sueldos, si desde la matriz deciden que hay que recortar un 50% la plantilla, lo hacen chascando los dedos y no les duele. Entonces, digamos que no era un sitio para quedarse muchísimo tiempo porque no había posibilidad. Sí. Entonces, de ahí hice unas pruebas de selección para la antigua Confederación Española de Cajas de Ahorros. Tuve suerte que me cogieron y entré en un departamento de back office, como era el departamento de valores. Ahí estuve 6 años formándome en lo que es la sala de máquinas de un banco que hoy es líder de custodia y de depositaría. En la sala de máquinas es donde se liquidan absolutamente todas las operaciones de compraventa de valores, operaciones financieras, etcétera. A los Sí. 6 años de estar allí, pues también tuve mucha suerte que la gente de la sala de tesorería, cuando tenía un problema y llamaba al departamento de valores, pues siempre caía en mi teléfono porque no había mucha más gente trabajando. Entonces, al final, pues se fijan en ti, en un momento determinado te piden que les des una charla de liquidación para incorporar dentro de sus procesos de contratación lo importante que las operaciones que tú diseñas no solo tienen sentido económico, sino que también se puedan llevar a cabo en la parte más operativa, la parte más técnica. Y les gustó mucho la charla y a los meses pues me hicieron como una especie de oferta para que me fuera a la sala de tesorería con ellos. Ahí le tengo que agradecer mucho a mi jefe en esa época en el departamento de valores, José Luis Rebollo, que me permitió irme, no me cortó la sala, sino que me ayudó y me, me empujó a irme y a partir de ahí, bueno, pues un carrusel, un carrusel de sensaciones, de conocimiento y de ilusión, porque a mí siempre me había gustado la parte de inversión, siempre había soñado con trabajar en una sala de tesorería y fueron 12 años maravillosos. Desde Sí. 2006 que aterricé allí y me dieron un par de años para aprender hasta que petó Lehman y a partir de que petó Lehman, pues es que fue un no parar con crisis, pues la crisis de materias primas de China, la crisis de deuda, la crisis de liquidez, Brexit, Trump, pues cada X tiempo siempre había un problema, siempre se acababa el mundo Sí, y yo es lo que he hasta... visto últimamente, que siempre estos últimos años ocurre algo que crea bastante incertidumbre. Mm. No sé si es la dinámica general, ¿no?, que ha habido siempre, porque tampoco llevo muchos años con la inversión, pero es lo que he visto últimamente. No, incertidumbre hay siempre. La única diferencia es el grado de pánico o el grado de dolor asociado a esa incertidumbre y al final lo mides muy bien con la volatilidad. La, la volatilidad solo te explota en momentos de máxima incertidumbre. ¿Qué ocurre? Que pues hemos tenido algunos periodos de mucha volatilidad, 2008, 2009, luego 2012, 2016, y lo que hemos visto este año es consecuencia de muchos años de complacencia, de aquí no pasa nada, hay dinero de sobra, avaricia, y cuando se juntan esa serie de circunstancias, pues llega un momento que todo explota y al explotar, explota de una manera mucho más violenta y mucho más rápida.
Anteriormente hemos visto caídas en las bolsas mucho más grandes que la que vimos en marzo, pero no con esa velocidad y Sí. con esa violencia, y eso es consecuencia de las posiciones de la gente que cada vez han sido más grandes y con mucho menos cuidado. Ujú. Pero Y, vamos, volatilidad e incertidumbre vamos a tener siempre. ujú. Sí. Y para enlazar con esto, tú, dentro de tu perspectiva y dentro de tu estilo de inversión, ¿cómo lo haces? ¿Cómo definirías tu estilo de inversión? Si es desde la perspectiva austríaca basándote en factores macroeconómicos o cómo lo haces, cómo definirías tu propio método. No, no me considero austriaco. Creo Ujú, que, creo que para que seas un buen inversor tienes que ser un inversor completo. ujú, Y un inversor completo no se es, sino que se hace. ¿Y cómo? Con el paso del tiempo. ¿Y cuándo acabas de ser un inversor completo? Nunca. ujú. Mm. Tienes que reunir una serie de requisitos, tienes que ser muy curioso y siempre estar abierto a cosas que incorporar en tu proceso y que te ayuden a ser más completo. Tienes que ser muy metódico, tienes que ser muy riguroso y entonces la escuela austriaca encaja muy bien en, en, en esas peculiaridades que me gustan a mí, es curiosidad y ser un inversor completo, Ujú. porque no se estudia en la universidad, no se estudia en la Mm. universidad, no se estudia en el máster y creo que es una escuela de pensamiento económico que tiene mucho sentido si tú quieres aprender a interpretar los ciclos. Yo hay Ujú. una cosa que no concibo, es que necesitas, necesitas a la vez que estudias un sector o a la vez que estudias una empresa, necesitas saber en qué momento del ciclo estamos. Hay pocas cosas que son seguras en el mundo. Una es la muerte y la otra es que la economía tiene ciclos. Y los impuestos también. Y los impuestos también, efectivamente. Entonces, tiene mucho sentido estudiar a los tíos que más tiempo y que mejor han estudiado los ciclos de la economía. Entonces, creo que eso tiene mucho sentido. Y el estilo de inversión es relativamente sencillo de explicar. Soy un tío muy curioso y procuro ser un tío muy completo. Entonces, al Mm. ser curioso, pues nunca digo nada que no hasta no haberlo mirado en profundidad y me gustan cosas que no le gustan a la gente porque se salen de lo normal. A mí es una de las cosas que más me gustan y es hacer cosas que la gente no quiere hacer Ujú. antes de mirarlas. Porque al final, cuanta menos gente lo haya mirado, pues muchas más posibilidades tienes de encontrar cosas que estén mal valoradas. Me Sí. gusta mucho el sector de las microcaps y las small caps. ¿Por qué? Porque viniendo de banca de inversión, viniendo de invertir como un institucional, Ujú. lo primero que yo miraba cuando estaba en el banco es la liquidez. Ujú. Entonces, por muy buena que sea una cosa, si no me iba a poder permitir salirme cuando yo quisiera o cuando el banco Mm. me dijera a la gente de riesgos o de regulación que no podía tener esa posición, pues no entraba. ¿Por Mm. qué? Porque muchas veces tú eliges el momento de entrada, pero nunca eliges el momento de salida. Entonces le tienes que dar ese tiempo necesario para madurar y cuanta menos liquidez para un institucional es un problema. Sí. Y a Pero en medida que cambio aumenta tu capital es un factor bastante limitante. eso es, pero en Claro. cambio para un inversor pequeño o para un fondo pequeño como el mío es una bendición. Ujú. En caso de renta variable de equity, pues es que eso se ve muy bien en las situaciones especiales, por ejemplo, que define Greenblatt en su libro Sí. You Can Be a Stock Market Genius. No lo vas a... Yo recomiendo a todo el mundo que pueda que se lea ese libro porque te da 4 consejos que para mí son muy chulos y que yo sigo en mi proceso de inversión. El primero de ellos es haz tu propio trabajo. No, Sí. no, no te hagas cómodo y leas informes que estén hechos por otras personas, sino Mm. que tú haces Ujú. tu propio informe, lee los de los demás como parte de ser Claro. un inversor más completo y tener cada vez más información, pero tú tienes que hacer tu propio trabajo. Segundo, no creas a nadie. Y eso es algo que te marca a fuego cuando estás en una sala de tesorería porque todos los días te vienen a vender mil Claro. oportunidades de inversión. Entonces Mm. no creas a nadie. Es decir, eso no es ni bueno ni malo. Y a mí, por ejemplo, pues vosotros y vuestros oyentes es que tampoco me tenéis que creer. O sea, me tenéis que cuestionar. Y tenéis que comprobar por vosotros mismos, haciendo vuestro propio trabajo, como decía en el primer consejo,
que lo que yo digo es cierto. Tenéis que ir siempre a la fuente, que eso pasa mucho, sobre todo en España, es decir, no, he leído en un periódico tal, no, he Claro. escuchado en la radio tal, no, he visto en la televisión tal, no, has ido a la fuente. Y cuando vas a la fuente descubres que muchas cuestiones que suponemos como información son opiniones y muchos datos que suponemos Sí. como buenos no son así, son Sí, sí. narrativas. Entonces, no solo tienes que hacer tu propio trabajo, sino que no tienes que confiar ni creer en nadie, sino que tienes que hacer tú tu propio camino Muy buen y a consejo. través de dedicarle horas y de estudio a las cosas que estás mirando es cuando te generas tu propia opinión y tu propia idea de lo que está ocurriendo. Tercero, tienes, tienes que invertir de la mano de los insiders y sobre todo yo lo defino con no te fijes en lo que dicen y sí en lo que hacen. Entonces hay mucha gente que dice unas cosas, pero luego el tiempo demuestra que han hecho lo contrario. Bueno, pues no te fijes cuando dice las cosas y espera un tiempo y revisa diferentes cosas en momentos del tiempo diferentes para ver si las cosas que dicen las cumplen, ¿no? A mí me gusta mucho el management que dice lo que hace y hace lo que dice. Y luego sigue el rastro del dinero. Es decir, hay mucha gente que cuando comenta su propia empresa, pues tienes que ver si realmente tiene su dinero invertido en la empresa o no. Hay un dicho en mercado que se llama put your money when your mouth is. Entonces, Sí, sí. ese tipo de cosas son importantes. Y la última, que creo que me parece fundamental y sobre todo diferenciadora respecto a lo que hace mucha gente del mercado, es que elige Greenblatt dice, elige tus propias gemas y concéntrate. Es decir, si vosotros dos tenéis un expertise muy claro hacia empresas del sector financiero que son muy difíciles de analizar, o a empresas pequeñas o a empresas poco conocidas o a empresas odiadas, pues no tenéis que estar buscando 27 empresas diferentes, sino que con 4, 6, 8 empresas que sí que conozcáis en profundidad el modelo de negocio, cómo gana dinero la empresa, sus competidores. Eso no significa que no os vayáis a equivocar, porque esto no es, oye, yo le dedico un número proporcional de horas y el resultado va a ser proporcional al número de horas. No, no, pero no tiene sentido que tengáis 200 títulos en una cartera, o sea, no tiene mucho sentido. Si algo destacamos, Martí y yo, es porque concentramos bastante. Hoy estaba mirando la cartera y mi primera posición es el 25%. Así que... Vale, que eso en teoría está muy bien y eso es parte del secreto para obtener retornos excepcionales y muy por encima de la media. Pero ojo, también puede jugar en tu contra. que si te equivocas, Claro, en momentos de muchísima volatilidad, y encima si son empresas pequeñas, que normalmente el bid offer puede estar abierto de un 5 o un 10%, pues en periodos de mucha volatilidad como en marzo, pues ese bid offer se abre un 20, un 30, un 40%. Entonces, Sí. una galleta del 50% en una acción que representa un 25% de tu portfolio, pues ya sabes el dolor que te va a ocasionar. Ya lo conocemos. Es lo que estábamos hablando, de hecho, justo antes que le he mandado la captura al Verdi, oye, mira lo que tengo, estoy acojonado. Y es lo que estábamos hablando, básicamente. Entonces tenéis que tener cuidado, o sea, con vuestra no tenéis que tener miedo a equivocaros, pero no tenéis que hacer tonterías. No tenéis que hacer tonterías, o sea, sobre todo, aunque haya un tío que os guste mucho y que sea un crack y ese tío esté hasta arriba de esta acción, no sé qué compañía, o sea, vosotros, si no le dedicáis un número determinado de horas, que normalmente será escandalosamente alto, y no tenéis la tranquilidad para ir concentrándoos con el paso del tiempo. Yo no recomiendo a nadie que tenga una posición del 25% según acaba la tesis de inversión, no. Bueno, se ha ido construyendo esta, ¿eh? Efectivamente, o sea, tiene mucho más sentido irla construyendo con el paso del tiempo según vas conociendo la empresa por dentro, porque para conocer bien una empresa se necesita mucho tiempo. Joder, sí. Mucho tiempo. Una ventaja
de tener, bueno, pocas acciones. Yo creo que tengo 6 o 7 posiciones, no muchas, y aún así a veces pues el tiempo que tienes que dedicarle cuando van saliendo noticias o informes es bastante grande. Si no te dedicas únicamente a gestionar tu patrimonio, tienes estudios o trabajo de por medio aparte al que tienes que dedicarte, son muchas horas que te puede consumir una cartera, no sé, de 20 o 30 posiciones que no puedes dar abasto casi. Claro, claro, pero eso no significa que la gente que a lo mejor concentre con 10, 12, 15, que tenga más experiencia que vosotros, pues a lo mejor lo haga mal. No, no, no. No, no, para nada. Para mí lo más importante es que cada uno de los que invertimos nos encontremos a gusto con lo que hacemos y con nuestra filosofía de inversión. Y entonces hay gente que está encantada con la indexación, me parece muy bien, pero tienes que saber sus ventajas y sus inconvenientes. Hay gente que está encantada teniendo portfolios muy concentrados, perfecto. Tienes que saber sus ventajas y sus inconvenientes. Y hay gente que delega en gestores activos sus ahorros, o bien que combina un poco todo eso. Sí. Tiene una parte de indexación cuando los índices caen mucho, como en marzo. Tiene su propia cartera que no le consume mucho tiempo, porque ese realmente, como bien has dicho, es la mayor restricción que tenemos todos, el tiempo. Nos dediquemos a esto o tengamos nuestro propio trabajo. Y luego pues tiene una cartera de gestores que le gusten y que coincida con lo que ellos piensan, con la filosofía de inversión de esos gestores o los fondos. Sí. Una pregunta que me surge y relacionada con todo lo de antes que hemos estado hablando sobre la escuela austriaca y sobre los ciclos económicos, es en qué parte del ciclo, según la teoría austriaca, nos encontraríamos hoy, y para gente que quiera iniciarse en esta escuela y que, bueno, que venga de economía más tradicional, algún libro con el que iniciarse. Sí, sí. A ver, libros hay, no hay muchos, pero los que hay son bastante conocidos. En España hay uno muy chulo que se llama Dinero, Crédito y Ciclos Económicos De Huerta de Soto. Sí, de sí, Huerta sí. de Soto. Ese es un libro a recomendar. Puf, cómo Y escribe el luego, tío, además, que en sí, la mitad de cosas están en latín, o sea, es increíble. y luego es un tío muy generoso y tiene mogollón de cosas gratuitas. Sí, en YouTube tiene muchas clases y... Sí, Eso, sí, sí, sí. tiene unas clases de microeconomía que están muy bien, y no solo es una cuestión de saber el momento del ciclo, sino cómo funcionan las empresas por dentro y cómo funcionan los agentes económicos. La teoría de formación de precios explicada por Huerta de Soto en un mercado competitivo es una de las cosas que cuando alguno la veáis no se os va a olvidar jamás en la vida. Cómo se forman los precios explicado por Huerta de Soto con el ejemplo de la película Pretty Woman. Entonces, es increíble. Entonces, tienes mogollón de vídeos de Huerta de Soto explicando conceptos básicos. Demanda, oferta, formación de precios, equilibrio en competencia. Entonces, eso es muy recomendable. Y para la gente que le guste la droga más dura y quiera profundizar en eso, lo primero, skills básicos, inglés y contabilidad. Básicos. Pues tienes libros de Mises, hay un instituto, el Instituto Mises, que tiene un montón de libros, tienes libros de Hayek, y algún libro por ahí poco conocido que yo he leído en el máster de OMA, que os lo pasaré. No me sé ahora When Promises a Men Life, algo así. Os lo pasaré, pues es un libro muy chulo Genial. que nos recomendó uno de los tíos menos conocidos sobre economía austriaca que hay en España, que se llama José Ignacio del Castillo. No me suena. Y es que es muy poco conocido, pero es un tío que dando clases de macro, es que son conceptos muy densos, Sí. y él lo hace muy bien. Lo hace muy bien. Veo que Pues tiene un luego, curso de verano de Haz Valor 2019, José Ignacio del Castillo, en sí, YouTube. sí, ha estado y en Value School también. O sea, es poco conocido, pero es mucho mejor de lo que se le conoce. Genial. Y bueno, ya para... Nos iniciamos en... Perdóname, Brevemente, que no sí. me has preguntado en qué fase del ciclo estábamos. Sí, sí, sí. Pues mira, es más fácil decir
¿En qué fase del ciclo no estamos? Al final acabas llegando a resolver la pregunta. No estamos en una fase de ciclo expansivo, no estamos en una fase de ciclo de crecimiento, y lo que deberíamos ver es si estamos en una fase de crisis o de recesión. Al final lo que marca una otra es cuando tocas fondo. Y de hecho, si analizamos un poco en sentido común, la situación actual es tenemos un cisne negro que ha sido imprevisto e inesperado, como es el coronavirus, que ha afectado de una manera salvaje y totalmente nueva a casi todos los sectores de la economía productiva y a muchísimos negocios, obligándoles a tener cero ingresos o cero ventas, o a tener cerradas las tiendas, sus establecimientos o lo que sea. Y el problema es que no sabes cuánto tiempo va a durar. O sea, porque tú puedes reabrir la economía, como estamos viendo estos días, pero no sabes si va a haber una segunda ola. Y sobre todo no sabes cuándo va a llegar la cura. Yo no tengo ninguna duda que la cura se va a llegar, o sea, se va a conseguir. No sé el tiempo, pero lo que me hace ser muy optimista es que nunca en la historia del mundo habíamos tenido tanta gente desde tantos sitios enfocadas hacia el mismo objetivo, que es conseguir la cura. Luego es más lento de lo que parece, porque no solo hay que inventarla, sino que hay que producirla, hay que distribuirla, etcétera. Pero ¿qué ocurre? Que una vez que eso esté hecho, entonces ahí es cuando tenemos un problema económico, porque el impacto económico de las medidas de confinamiento en todos los sectores que han estado cerrados, hay que ver cuánto tiempo tardamos en recuperarnos de eso. Hay países que van a salir antes que España. Bueno, pues hay que mirar en qué fase del ciclo estaría cada uno de esos países. Entonces, podemos estar en crisis, podemos estar en recesión. Desde luego en recesión técnica, aunque todavía no estamos, porque en el segundo trimestre va a ser el peor segundo trimestre de países y de empresas durante muchos años. Pero a partir de ahí hay que ver cuáles son los primeros síntomas de recuperación. Sí. O sea, que de momento no te mantienes muy optimista con el futuro. Yo siempre he sido optimista, siempre intento quedarme con la parte buena de todo. Ajá. ¿Qué ocurre? Que una cosa es ser optimista y otra cosa es ser un descerebrado. Claro. Entonces, para nivelar este tipo de cosas, pues existe algo como la liquidez, que es algo que la gente no valora hasta que lo necesita. Y a mí siempre me gusta decir lo mismo, es que liquidez hay que tener siempre, porque Sí, nunca sabes cuándo. A mí me queda mucho el dinero en la mano, y la verdad es que ahora me estoy viendo la importancia de tener, aunque sea una parte de la cartera de liquidez para aprovechar estos momentos. Buffett, Siempre de hay que tener hecho, liquidez. hizo una analogía que era muy buena, que comparaba la liquidez con el oxígeno, de que solo lo valoras cuando Claro, lo echas en falta. Y es totalmente claro, cierto. claro. Entonces, pero no solo a la hora de invertir, sino las familias. Sí, Claro. Llevarlo, siempre que sea algo un poco más complejo, pues llevarlo a algo sencillo, es decir, una familia normal y corriente. Si es que no sabes si vas a tener trabajo en un mes, en dos, en Sí, tres, sí, en sí. 6, no sabes si te van a despedir, no sabes el nivel de ingresos que vas a tener, siempre debes tener liquidez, como mínimo para cubrir tus necesidades básicas, tus gastos vitales de los próximos meses. Y luego a partir de ahí, pues ya decides si lo quieres invertir o no. Si oportunidades va a haber siempre, Sí, pero sí, sí. siempre para la gente que tenga la paciencia suficiente para esperar esas oportunidades y tenga la liquidez disponible para ejecutarlas. Bill Gates, de hecho, en los primeros años de Microsoft mantenía en caja el suficiente dinero como para pagar a todos los empleados durante 2 años. O sea, Bueno, es un nivel grande, por así decirlo. generalizar es malo siempre, y generalizar en el mundo de la inversión es todavía peor, Ajá. porque tener liquidez no significa tener toneladas de dinero sin usar. Es muy difícil que te ocurra un evento de tal magnitud que necesites caja como para tener que
cubrir los sueldos de toda tu plantilla durante 2 años. Ujú. El mercado para esto demoniza mucho el uso de la deuda y en muchos casos no es así. Es decir, tener toneladas de caja sin usar no es eficiente para los accionistas. Ujú. Sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Entonces, hay una parte de la caja que siempre se debe guardar como liquidez porque no sabes qué puede ocurrir, pero hay otra parte de la caja que si no está trabajando y está parada, el retorno es cero o negativo con Ujú. los tipos actuales. Claro. Entonces, hay empresas que teniendo muchísima caja no son igual de eficientes que otras que tienen menos caja y que tienen deuda. Ujú. Entonces, esos dogmas, pues hay que decir, depende. Depende del sector, depende de la empresa, depende de la situación económica, depende del momento del ciclo, depende. A mí me hace gracia porque depende, me recuerda siempre a una charla que nos dio un profesor en primero de carrera que nos dijo, como economistas, la palabra que tenéis que dejaros grabada en el cerebro, que siempre vais a usar es depende, todo depende. Y siempre que la escucho me viene a la cabeza la imagen y digo, es verdad. Pues Claro, es que, a ver, Dime. yo os voy a hacer una pregunta. Ajá. Para vosotros, si tuvierais que invertir en una empresa, Ujú. Ujú. ¿qué preferiríais? ¿Que tuviera caja o deuda? Depende. Depende. Depende, ¿ves? Y a la hora de decidir si una inversión es más arriesgada que otra, para vosotros, ¿qué es más arriesgado? ¿Un préstamo a 25 años al 2% Ujú. o un préstamo a 2 años al 20%? Depende también. Depende de qué. Por ejemplo, del potencial que tengas de tu idea o de si hay algún catalizador. No, es un préstamo. Es un préstamo. Ah, A ver, Martí, dime. Albert te dice, necesito que me prestes 1.000 euros Ujú. durante 25 años y te pago el 2% anual. Y yo te digo, oye Martín, no, préstamelos a mí, que te voy a dar un 25% anual durante 2 años. Yo lo vería más seguro a largo plazo, ¿eh? ¿Vale? Puf. Sí, Martín, sí, sí, seguramente lo mismo. vale, pues eso es una mala concepción del riesgo. Y también exige un depende, porque si yo te digo que los 1.000 euros representan la totalidad de los activos de Albert, Mm. y mientras que a mí solo me representan un 10% de mis activos y te doy una garantía con mi nombre, igual que la de Martí, Ujú. pues es mucho menos arriesgado prestarme a mí porque tengo más garantías para atender a la devolución. Mm. Ujú. Así que, pues, Entonces, ¿en eso qué casos consideraríamos, por ejemplo, esta empresa puede depende, tener... Sí, 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 pero claro, la en un caso respuesta, concreto, por así decirlo. Es decir, si tienes, por ejemplo, una empresa que está endeudada, no tiene contratos, etcétera, etcétera, pues aquí tal vez también se consideraría peligroso ya como norma general o también por dependería... supuesto, por supuesto que se considera peligroso. Es decir, si la empresa no genera, la empresa o una familia, Ujú. Ujú. si no genera caja, si no genera free cash flow suficiente como para devolver los intereses de la deuda, Sí. estás jodido. Y, Estás eh, jodido. entonces, Dani, ¿qué son lo principal, bueno, el principal factor en el que te fijas cuando analizas la deuda de una empresa? Los principios, digamos. No, o sea, lo primero que me fijo no es en la deuda, ¿eh? O sea, lo No, primero no, que me aparte, fijo es, aparte, cuando analizas la deuda de una empresa, claro, es ¿cuáles decir, son los factores que pues consultas primero? ahora, claro, ahora por ejemplo es un buen momento para mirar empresas desde un punto de vista de crédito, Ujú. de un tío que hace crédito, ¿qué es lo que analiza? Y lo primero que hace es ver la estructura de vencimientos. Ujú. Ujú. Un mercado difícil como es este, donde no funciona con la normalidad que venía funcionando con anterioridad, las empresas que tienen que renovar la deuda o que tienen que salir a mercado a pedir financiación, pues lo pasan peor que las que tienen Ujú. vencimientos en 2 años o en 5 años. Entonces, lo primero es ver el calendario de vencimientos. Cuanto más alejado esté, pues Sí. mejor, porque menos estrés
para acudir a mercado a mercado primario cuando no funcionan bien. Ujú. Segundo, las condiciones. Es decir, cuando tú analizas la deuda, tienes que ver en qué posición de preferencia te encuentras a la hora de cobrar si hay un default, si hay una quiebra. Ujú. Ujú. Tercero, tienes que mirar las garantías. Ahora que el mercado está muy activo y que hay mucha iliquidez. Cuando digo iliquidez es que a los emisores nuevos se les exige mayores tipos de interés porque la percepción del riesgo ha subido y Ajá. se le exige mayor garantías. Bueno, pues ha pasado una cosa muy chula y es que dos de las principales empresas de cruceros, que es un sector muy castigado por coronavirus, han tenido que salir al mercado, uno de ellos pagando el 11,5% y otro el 13%, Sí, pero han tenido que garantizar los bonos, uno de ellos con barcos y el otro con barcos y con islas. al 13% Entonces, de interés. claro, entonces son cosas que tienes que mirar, porque un tío que desde un punto de vista de crédito, lo primero que mira no es la rentabilidad que le va a dar el bono, sino lo que le interesa saber, lo primero, Si le van a pagar. es si efectivamente. Ujú. Eso los que te prestan dinero a Argentina no aprenden. No, pero es que el bono a 100 años de Argentina, cuando se emitió, que yo todavía estaba en la sala de tesorería, es que estuvo sobresuscrito no sé cuántas veces. ¿Qué es sobresuscrito? Es decir, mercado primario es donde van los bonos nuevos, los bonos que no existen. Ujú. Y entonces en mercado primario se anuncia que sale un emisor, en este caso el gobierno de Argentina o el Tesoro de Argentina, Ajá. que, que quiere captar 2.000 kilos a un plazo de 100 años y a este tipo de interés. Y entonces la gente que quiere acudir a esa operación en mercado primario les dice qué Sí. importe estarían dispuestos a comprar y todo eso se mete en un libro. Bueno, pues si digamos si está sobresuscrito 4 veces, significa que si ellos iban a emitir 2.000 kilos, han recibido peticiones por 8.000. Bueno, Madre. pues es que el libro de Argentina hace 100 años es que estaba sobresuscrito. Ujú. Y pues bueno, pues son cosas que tienen que pasar, pero al final hay gente que entró ahí, que luego se salió, que ha hecho un mogollón de pasta Sí. y ole, pero hay gente que ha entrado ahí y ahora pues tiene un agujero del tamaño La Patagonia. de Patagonia, efectivamente, sí. Pues bueno, o sea, al final es la avaricia. Lo que acaba Mm. con muchas situaciones es la avaricia, el perseguir hasta el último pipo. Ahí hay también un dicho de mercado que se dice el último pipo que se lo lleve otro. Bueno, Sí. pues como es imposible comprar siempre abajo y vender arriba, bueno, pues Ujú. márcate tus niveles, tanto para comprar como para vender, y que compras y cae más, bueno, pues ya veremos si merece la pena seguir comprando o Ujú. no. Y que vendes y sigue subiendo, bueno, pues no pasa nada porque la pasta ya la tienes en el bolsillo, no te la quita nadie. Es curioso que Ah, en la crisis.com leí no sé dónde, en que muchos gestores y muchos hedge funds sabían de que tenían acciones que estaban sobrevaloradas, pero aún así decían de que compraban más porque esperaban venderlas más caras aún. Así que sí, sí, es una cosa que se instauró en mercado en los últimos años. Bueno, no, yo lo decía, no, o sea, lo decía mi compañero, uno de los traders de crédito más potentes que yo tenía la suerte de trabajar con él, Rubén Pinedo, decía cómo se operaba en mercado y era comprar caro para vender más caro. Es eso, es eso. Especulación pura y dura. No, es que ojo que no es especulación, ¿eh? Porque especulación al final es pegar un pelotazo. Es decir, Sí. oye, mira, yo me meto aquí y espero ganar esto, pero no estudio. O sea, no estudio, no me miro los fundamentales de la empresa, no analizo el sector, no sé cómo gana dinero la empresa. No. Comprar caro para vender más caro es seguir la tendencia del mercado. No tienes otra alternativa que seguir comprando porque tienes que seguir llenando tu presupuesto de P&L y eliges aquellos activos en los que la ecuación rentabilidad ajustada al riesgo eh, es más favorable, Sí. pero
a un nivel de precios que te exige estar con una atención permanente y a las primeras de cambio salir en estampida. Por eso la reacción de marzo fue tan violenta, porque había mucha gente en muchos activos eh, valorados a precios perfectos, en una situación perfecta donde no podía salir nada mal y, y no había margen de seguridad. Entonces, por eso la gente, pues, quítatelo, 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 y por eso vimos caídas tan violentas y tan rápidas. Muy interesante. ¿Y tienes, por ejemplo, a día de hoy algún vehículo en que te parece particularmente interesante debido a la situación? ¿Vehículo te refieres a fondo o a estrategia de inversión? Sí, 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 estrategia de inversión. Es decir, pues me gustaría, yo qué sé, mirar Pues a el oro, por ejemplo. no, 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 no. No. Al final, a mí lo que me gusta es poder hacer cosas lo más flexibles posibles y, y que tengan sentido. Que la ecuación rentabilidad ajustada al riesgo tenga mucho sentido, que haya poco a perder y mucho a ganar. Y siendo muy flexible y siendo muy completo, pues eso lo puedes encontrar muchas veces en el equity de empresas pequeñas o de empresas medianas Ujú. o de empresas grandes pero odiadas o Sí. empresas grandes que realmente lo están pasando mal porque van a tener un año malo, Ujú. pero yo tengo la sensación que el modelo de negocio no se va a ver afectado para siempre, Ujú. como por ejemplo Disney o Claro. Amadeus o AENA, que son empresas muy grandes y entran en esa categoría, o Sí. empresas que estén en una situación especial por algún evento corporativo, como Necar, que es una empresa noruega que ha subido pues un 76% en lo que llevamos en un mes. Uf. En Ujú. un mes, una empresa muy chiquitita que capitaliza 20, 25, 27 millones de euros. Sí. O situaciones en la que puedes arbitrar instrumentos de capital, como por ejemplo la deuda. Ujú. Si la empresa está bien valorada y el equity está alto, pero sale a mercado a emitir bonos, es un momento es- espinoso donde los emisores se ven obligados a pagar más y a dar más garantías, pues ¿por qué voy a comprar el equity si puedo Ujú. comprar la deuda, que estoy más protegido, cobro antes Ujú. que los accionistas y tengo más garantías? Pues eso creo que debe ser parte del proceso de inversión de mucha gente, es el completo, o un convertible. Caso Mm. también de Amadeus. Amadeus saca un convertible y el convertible te paga un 1,5% y dentro de unos años, si la acción sube por encima de 54,50, pues te llevas todo el upside que coja la acción. Visto desde un punto de vista más sencillo para explicarlo, bueno, pues si no hay riesgo de crédito, que en principio no lo hay, porque Amadeus tiene unos fundamentales fuertes y un balance fuerte, que yo Sí. no lo veo riesgo de crédito, pues te están pagando el 1,5 por comprar una call, Ujú. que por encima de 54,50 el upside es todo para ti. Pues no pasa muchas veces. No pasa Sí. muchas veces, sobre todo porque yo creo que esa call va a entrar en valor. Porque no hace mucho el free cash flow yield, que el mercado estaba muy a gusto valorando Amadeus, era un 2,80, un 2,90 anual con una acción a 80. O Ujú. sea, la acción está a 40 y el convertible, la call, para que se me entienda, se ejecuta a partir de 54,50 en unos cuantos años. O sea, no tiene sentido a lo mejor hacerlo en un convertible que te venza el año que viene o dentro de dos, pues no te da tiempo. Sí. Pero oye, si piensas que dentro de 3 4 años Amadeus no va a seguir facturando lo mismo que facturaba ni ganar lo mismo que ganaba, si piensas que no se van a seguir usando los aviones, ni los aeropuertos, ni la gente va a viajar, ni se va a ir de vacaciones, ni se va a inventar la cura, pues posiblemente tu cartera de bolsa sea el menor de tus problemas. Si piensas eso. Si piensas que al final las cosas son como yo digo, bueno, pues es una oportunidad.
Uf, y además Entonces es eso. el negocio de Amadeus, perdona que te interrumpa, es alucinante. Cuando una vez yo, por ejemplo, me miré su homólogo chino, que es Travel Sky, y cuando empiezas a ver cómo funcionan los GDS y todo eso, es que, es un modelo de negocio muy resistente. Claro, que ahora no, porque no vuela ni Dios, pero le da igual si las aerolíneas quiebran, le da igual todo, básicamente. Ahora no, mira, hay un dogma que todo el mundo persigue, pero que luego nadie cumple porque es muy difícil. Y es, no, si lo que hay que comprar son empresas buenas, Ujú. bonitas y baratas. Eso Eso, es por difícil. definición, es imposible. Es imposible. ¿Por qué? Porque estamos en un mundo muy competitivo donde hay cientos de miles de personas valorando empresas. Claro. Entonces, si una empresa está barata Es por algo. o no es buena, Ujú. Ujú. o tiene un problema. Tiene un problema. Claro. La diferencia está en mirar si ese problema es puntual o estructural. Ujú. Entonces, hay una frase de Buffett que me mola mucho, es decir, no, que cuando llueve oro, hay que salir no con un vaso a recoger oro, sino hay que salir con barreños. Claro, es que el problema es que cuando llueve oro no parece oro, sino que parece miel. Sí. Entonces, Ajá. entonces, bueno, pues Ahora oye. vamos a pasar ya, Dani, a las tesis. Ujú. Pero antes de que nos comentes las tesis, me veo obligado a hacerte una pregunta Venga, sobre una dispara. empresa en particular. Yo tengo un canal de YouTube donde hago vídeos así de inversión, comento mis opiniones y bueno, y de momento no va nada mal. De hecho, yo Ujú. creo que gran parte de los que siguen el podcast han venido de allí. Ujú. Y me llegan al correo muchas preguntas porque la gente que me sigue sabe que tengo Rock Rose en cartera y vi que Ujú. la tenéis vosotros. Sé que Sí, sí, hiciste un sí. comentario ya extenso sobre Rock Rose. Ujú. No os la comentes demasiado, no queremos quitarte mucho tiempo con esa pregunta. Solo saber qué Pero, pasa. sí, claro, necesitamos tu opinión, porque si no, me veo que me van a llegar muchos correos de ¿por qué no le preguntaste a Rock No, Rose? pregunta lo que quieras. Pregunta lo Y que quieras. me van a querer linchar. Entonces, me gustaría saber que nos comentas muy por encima la tesis, sobre todo las perspectivas, y si crees que el escenario actual, con la posición de caja tan fuerte que tiene la empresa, se puede beneficiar. Mm. Pues la tesis de inversión. A mí me gusta en estos momentos tener una parte del portfolio de la cartera en energía Ujú. y una parte del portfolio está en renovables a través de una empresa que se dedica a dar préstamos a parques eólicos. Tengo una parte en uranio y tengo Eso Ajá. una parte en petróleo. ¿no? Y tengo una parte en petróleo. La tesis de uranio y de petróleo, pues es relativamente parecida. Es decir, en uranio tengo Cameco y en Ajá. petróleo tengo Rock Rose. ¿Por qué? Porque tienes que creer en la tesis de inversión que las dinámicas de la reducción de oferta Sí, van a afectar al precio de la materia prima. En el caso del uranio, ahora se ve mejor y se ve más fácil, Sí. pero hace un año o hace 6 meses sí, o a cuesta. Sí, treinta y sí, uno sí, de sí. diciembre no se veía. Y en el petróleo ahora no se ve, pero en un futuro, cuando se haya recuperado la demanda, que una parte se recuperará a medida que se vaya abriendo la economía, Sí, y la oferta se debería reducir porque a determinados precios, si no ganas dinero, acabar cerrando. Y sí. además, que es un sector asqueado donde sale dinero. Y en los sectores que sale dinero, los productores menos eficientes o los productores de mayor coste o los productores que están más endeudados se acaban yendo al hoyo. Un Entonces, guiño al civil, veo por ahí. no, 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 no. Entonces, de alguna manera, al final, si crees en la dinámica de precios y Ujú. que tiene que haber un equilibrio entre demanda y oferta, lo que tienes, en mi opinión, que buscar para que la tesis tenga sentido es el vehículo o el activo adecuado. Sí. Ajá. Entonces, ¿qué miro yo? Que tenga un balance fuerte, Ujú. porque yo creo en esa dinámica de precios, pero no sé cuándo se va a disrupcionar la oferta con suficiente fuerza como para que tire para arriba el precio de la materia prima y consiga
las empresas ganar pasta. Sí. Entonces, como no sé cuándo va a ocurrir eso, pues no quiero estar apalancado, no cojo futuros, no cojo opciones, no cojo derivados en eso, y me centro en empresas que tienen un balance fuerte. En el caso de Cameco es bastante sencillo, porque cuando nosotros entramos tenía 1000 kini de caja y 1000 kini de bonos. Ahora tiene 1100 de caja y 1000 de bonos. Y además pues tiene una línea de crédito sin usar de otros 1000 kilos. Es decir, es una empresa que los fundamentales son lo suficientemente fuertes como para que pueda sobrevivir en momentos malos de mercado con el uranio en mínimos. Ahora es verdad que ha subido bastante, pero no hace mucho estaba el uranio en mínimos. Sí. Y además con una situación como el coronavirus. Y Rock Rose es algo parecido, es decir, no es el productor de más bajo coste, hay productores mejores que ellos, pero sí consigue cuidar la caja, y la caja no se puede saber este año dónde va a acabar porque no sabes ni dónde va a hechear las ventas de todo 2020, ni de gas, aunque tiene una buena parte hecheado, ni de petróleo, ni sabes el CAPEX, porque Andy Austin sí ha anunciado lógico, ha anunciado una reducción del CAPEX, como está anunciando toda empresa de sectores afectados de entre un 30 o un 50%, pero son cifras muy significativas. Entonces, yo no le recomiendo a nadie que compre una empresa porque alguien le haya dicho que es una buena inversión. Y más en sectores tan difíciles como es oil and gas y tan difíciles como es el sector financiero. Entonces, lo que le recomiendo es que haga su trabajo. Y hacer su trabajo es pensar, ¿tiene sentido estar hoy invertido en petróleo? Para mí sí. ¿Tiene sentido seleccionar un activo que tiene una fortaleza en el balance y que no depende de que le corten el grifo los bancos o el mercado de bonos? Sí. Entonces, tiene sentido estar invertido en un activo que te permita esperar a que la dinámica de precios ayude a recuperar eso. Entonces, esas son las tesis de inversión en energía. Posiblemente a lo mejor en un portfolio individual pues hay cosas más interesantes que Rock Rose, pero en un conjunto tiene sentido. Y luego la pata que más le gusta a la gente con Andy Austin es el tema de Money. No, pues es que no depende de él. O sea, es que es un tío que ha demostrado desde que inició Rock Rose que es muy hábil negociando, que conoce muy bien el sector y que sabe aprovechar cuando le llegan empresas que lo están pasando mal, pero no significa que lo vaya a seguir haciendo. O sea, una buena parte de crecimiento yo creo que va a venir por activos con gas, no va a venir con activos con petróleo, y en el gas no va a haber tanto dolor como en el petróleo, pero si llega una empresa que lo está pasando mal, que no tiene acceso a la financiación porque es un sector donde está saliendo dinero y se pone a tiro, pues posiblemente si el precio es bueno lo haga. De hecho, intentaron comprar hace poco, hace un tiempo, EOG. Sí, pero y se les complicó. Es que claro, pues te digo que es que no depende de ellos. Es que para que alguien compre otro, pues el otro tiene que querer, y además tiene que querer a un precio que el que compra pueda poner sus. A mí me gustó que intentó hacerse con la deuda convertible. Sí. Pero hubo un lío por allí. Dije, bueno, estuvo bastante entretenido. Claro, hay momentos. Hay momentos, lo decía el otro día a un amigo en otro podcast, o sea, hay momentos donde hay mucho pánico y donde hay una situación de mucho estrés, que solo hay dos tipos de intervinientes en el mercado, porque el resto está fuera. Y los dos intervinientes que hay en el mercado son empresas que necesitan dinero y empresas que tienen el dinero. Entonces, ahí el que manda es la empresa que tiene el dinero, porque es el que fija el precio y las condiciones. Claro. Entonces, Oil and Gas va a eso. Entonces, es mucho mejor estar en una empresa que tiene dinero o que tiene acceso a financiación. ¿Vale? Pero hay que tener un poco la mente abierta para decir, oye, pues es que esto es un sector
difícil, es un sector jodido, es un sector con muchas espinas y no es un sector para todo el mundo. Porque lo peor que puedes hacer en este mundo es copiar a alguien porque te haya dicho que es una buena inversión. Entonces, lo normal es que pierdas. Y si ganas, no lo has hecho bien, sino que has tenido suerte. Interesante. Cambiando ya de tipo de compañía, si te parece, nos vamos a The Waste Time Corp, que también es una tesis que me parece muy interesante. Si nos la puedes explicar un poquito por encima en qué consiste y cuál es la tesis. Sí. Es un caso parecido a lo que hablaba antes. O sea, Waste es un holding financiero que tiene dentro una empresa de seguros y una gestora de fondos. El sector financiero es muy difícil de analizar. Y más el sector asegurador, que nunca vas a saber qué pérdidas vas a tener. Eso es. Y entonces Westtime tiene además esas dos aristas difíciles. Dentro de una compañía de seguros y dentro una gestora de fondos de crédito. Entonces, es una empresa que exige o requiere muchísimo tiempo para que tú estés a gusto, entendiendo realmente hacia dónde está transicionando la empresa. En mi caso es más sencillo, ¿por qué? Porque yo vengo del sector financiero y además vengo de hacer crédito. Entonces hay muchos conceptos que maneja Arena, que es la gestora de fondos, que tienen todo el sentido del mundo. Antes os ponía de ejemplo el préstamo, ¿vale? Que Albert y yo pedíamos prestado 1.000 euros cada uno al 2%, otro al 25%, y a uno le suponía el 100% de sus activos y a mí me suponía el 10% de los activos. Es decir, si tú inviertes en Westtime y no sabes lo que es el loan to value, no debes invertir. ¿Qué es el loan to value? Es dar un préstamo colateralizado con una garantía, y el loan to value es el valor de la garantía, el valor del colateral, cuánto representa sobre el total de la deuda. Perdona, la deuda cuánto representa sobre el total de la garantía. Que más o menos, para poner en cifras, al menos en términos hipotecarios, es a partir de más del 80% es peligroso. Y inferior está bien. Eso es. Entonces, para ver un poco qué hace Arena, pues todos tenemos en la cabeza la publicidad de los bancos tradicionales españoles que te dicen, damos una hipoteca hasta el 80%, hasta el 90% del valor de tasación. Pues eso es un loan to value del 80 o del 90. La cartera de Westtime, todo lo que tiene colateralizado, tiene un loan to value del 60 y tanto por ciento. Joder, está muy bien. Es decir, mientras que un banco español puede asumir entre el 10 y el 20% de ese préstamo como pérdida, Westtime puede asumir casi el doble. Sí. Entonces, Westtime a día de hoy y durante mucho tiempo será la primera posición de Azagala. En Azagala yo tengo posiciones del 2, del 3%, y si suben de ahí es porque se lo merecen, por revalorización. Westtime es un 7%. Westtime es un 7%, es la primera posición del fondo. No es porque sea la posición que más vamos a ganar, pero es la posición que menos riesgo tenemos. Según mi opinión. ¿Por qué? Porque si a día de hoy se liquidara el holding, nos darían un 50% más de cómo lo hemos comprado, porque no tiene deudas. Porque muchas de las inversiones son líquidas. Pues analizamos el management de Westtime, es gente muy competente, algunos de ellos provienen de una gestora de fondos canadiense. El CFO es Robert Kittel, que está en el consejo de administración de una empresa muy poco conocida que se llama Constellation Software y que solo hay que ver los resultados que ha tenido esa empresa, lo fuerte que es la cultura empresarial dentro de Constellation Software. Acordaros que hemos hablado lo importante que es eso. Y es gente que sabe hacer las cosas bien, no solo en sus fondos, sino que ellos, cuando aterrizaron en Westtime en la gran crisis financiera, bueno, pues la compraron como una net, pagaron por ella por menos de lo que tenía en caja, y compraron una aseguradora y la vendieron 2 años después por 2 veces y media. Joder. Entonces, es gente que sabe hacer negocios y que sabe comprar cuando hay que hacerlo. Posteriormente, devolvieron todo el dinero de una manera fiscalmente efectiva,
a los accionistas y empezaron a construir dos negocios. Otra aseguradora de nicho que se llama HIG, que si todo va bien se venderá entre este año y el año que viene, y una gestora de fondos de crédito. La aseguradora de nicho y la gestora de fondos, los CEOs son gente con muchísima experiencia, están gestionando las cosas muy bien y visualmente te da la sensación que el holding gana poco dinero. ¿Por qué? Porque es este tipo de empresas que a todos nos gusta encontrar, compounders, pero que como no da beneficios porque todo lo que generan por dentro se reinvierte en la empresa, pues no llama la atención. Entonces, una empresa poco conocida, cuando la empiezas a mirar te dan ganas de salir corriendo solo por el organigrama societario que tiene. Son sectores difíciles, son empresas difíciles de entender, pero dentro de Westtime hay dos joyas. La primera joya es la aseguradora, que está a 1,1 veces book value, y lo normal es que se venda o se saque a bolsa entre 1,6 y 1,8. Y la gestora de fondos, si fuera una gestora al uso, cualquiera, ¿cómo valora el mercado las gestoras de fondos? Y además lo hemos visto últimamente en España. En Sabadell ha vendido su gestora de fondos, Mutua ha hecho algunas compras de gestoras. Pues una gestora la valoras entre el 3% y el 4% de sus activos. Arena tiene 1.300 kilos bajo gestión. Pues imaginar que tuviera solo 1.000 kilos, pues un 3% son 30 millones. El Liveos está contabilizada a 13 kilos. Sí. Y no es una gestora al uso, porque cuando empiezas a rascar un poco los retornos que tiene esa gestora, estás hablando de rentabilidades de doble dígito. De doble dígito haciendo crédito. ¿Qué es crédito? Crédito es prestar dinero a diferentes empresas, individuos o situaciones especiales. Entonces, tiene una duración de la cartera de 2 años, es decir, no es lo mismo prestar, acordaros el ejemplo que os puse, a 25 años que a 2 años. Sí. Se percibe como más arriesgado a 2 años en lugar de a 25, pero no es así, porque o bien tiene garantías muy estrictas de colateral, donde la deuda solo supone un 60% de las garantías que tiene, o bien tiene covenants muy estrictos en empresas donde el cobro de los cupones por los préstamos se los cobran mensualmente, está hedgeado, tiene un 6 o un 8% en oil and gas. Bueno, pues cuando le da un préstamo a un explorador, a un driller y tal, pues una buena parte de la deuda el deudor la cubre con futuros. Por si se cae el precio de la materia prima, pues que tengan dinero para devolver la deuda. Sí. Ninguno de las operaciones individualmente supone más de un 1% de la cartera. Esto muchas veces la gente no lo entiende. Es decir, si tú tienes 100 operaciones en una cartera y cada una de ellas supone un 1%, es posible que alguna te vaya mal y pierdas la totalidad. Imaginad que os van mal 5 operaciones. Es decir, el portfolio ha perdido un 5%, pero es que a lo mejor el 95% restante, al tener rentabilidades de doble dígito, está en el 15%. Es decir, que el neto de la cartera es un 10%, más o menos. Me estoy inventando las cifras, no son exactas. Entonces, una cartera diversificada, tienen un sistema propietario que no tiene nadie más, son un pequeño Apollo, KKR o Oak3, porque son muy chiquititos y hacen deals muy pequeñitos, con lo que no tienen competencia con los grandes. Eso es muy interesante lo que estás comentando, el por qué es de nicho, porque a mí cuando me lo contaste la primera vez, pues me costó un poquito de entender. Si puedes hincar el diente ahí y explicarlo bien de por qué no puede tener o no debería de tener competencia en sus pactos. Claro, a ver, un KKR o un Apollo, ¿cómo te va a hacer un deal de 1 kilo? Si estos tíos tienen 40.000, 50.000, 60.000 kilos. Llévalo a lo más sencillo. Imagínate que mañana viene Einhorn o Ackman, el que queráis, al podcast. Y le habláis de una empresa que está cotizando con un 80% de descuento. Si la empresa capitaliza 10 millones, 20 millones o 30 millones, no le sirve de nada. ¿Vosotros creéis que va a tener a un tío analizando esa compañía para meter 50.000 euros en esa empresa?
Claro. Entonces, Apolo, KKR, todos estos grandotes, es que no miran deals de menos de 500, 1000 kilos, 2000 kilos. Y ellos es todo lo contrario. Es todo lo contrario. No hacen esos deals porque no tienen tamaño. Entonces, están en un nicho que no tienen competencia de los grandes porque lo que hacen es muy pequeño y son multidisciplinares. Pues te hacen corporate finance, te hacen real estate. Por ponerte un ejemplo, porque en España entendemos la banca como la banca tradicional y Estados Unidos, Inglaterra está años luz. O sea, imaginaros una empresa que necesita comprar y financiar una turbina. Sí. Y solo hay 20 turbinas en el mundo. ¿Vosotros creéis que va a ir a un banco español y le van a decir que sí que le dan la financiación? Si no saben valorar la turbina. Claro. Se sale del sota, caballo y rey que hacen los bancos tradicionales. Solo coches, tarjetas de crédito y hipotecas es básicamente su círculo. Igual que hay otras empresas como Arena, que son especialistas en ese tipo de operaciones, es muy difícil ser tan multidisciplinar y abarcar tantos sectores dentro del sector financiero como es Arena. Arena tiene 57 personas en plantilla y es gente de muchísima experiencia en mercado, con muchos de ellos con más de 20 años en mercado, muchos de ellos son ex Lehman, ex Goldman, ex Bear Stearns, es decir, es gente que sabe hacer crédito. Y al final el crédito es prestar dinero a cambio de una rentabilidad y un colateral con una serie de condiciones. Es muy útil para ellos estar dentro muchas veces de la propiedad o del accionariado o de una manera indirecta con equity en aquellos proyectos donde le prestan pasta porque son capaces de controlar bien la evolución o con el sistema que tienen son capaces de valorar determinadas situaciones mucho antes que otros competidores, pero de verdad es una empresa muy difícil, es un sector muy complejo. Si de verdad os gusta, que sea porque le hayáis metido cientos de horas a esto. No porque yo os lo diga, porque yo me puedo equivocar. De hecho, me puedo equivocar con esta y con cualquiera de las que tengo en el fondo. Por eso, el peso tiene que ser acorde al riesgo. Sí. En mi caso, que yo le he dedicado muchísimo tiempo a esta empresa, que conozco bien el sector y que la hemos comprado un 50% por debajo de su valor en libros, por eso tiene una posición significativa, pero no penséis en todas las cosas buenas que yo estoy diciendo, porque yo me puedo haber equivocado en algo, puedo haber ignorado algo, o puede pasar algo que yo no la sepa a día de hoy. Cada uno tiene que hacer su trabajo en casa y a partir de ahí tomar la decisión. Y luego, pues tiene cosas muy chulas, porque ahí nunca va a pasar un Cobas o un Azvalor o un Oros, porque digamos que el 51% de la gestora que gestiona patrimonio para terceros es de Weststein y el 49% es del management. ¿Qué ocurre? Cuando los activos bajo gestión lleguen a 6.000 a 5.000 kilos, que ahora están en 1.300, y el EBITDA margin, es decir, el margen de beneficio sea de un 60%, la propiedad de los gestores, del management de Arena, pasa a ser el 75% y Weststein bajaría al 25%. Es decir, ahí lo que vale pasta es la gente, el sistema propietario, los contactos para hacer los deals. Entonces, lo tienen bien hecho desde el primer momento. Fairfax está metido ahí con pasta, tienen unos warrants. Hay cosas muy chulas, pero es que es una empresa aburridísima, olvidada y pequeñita. Entonces no le interesa a nadie. En la web de Weststein han colgado hace unos días una carta de Daniel Swin, que es el CEO de Arena. Tiene un paper que yo publiqué en mi Twitter hace unas semanas, creo que es el mejor paper que he leído en mucho tiempo sobre el mercado de bonos y renta fija, que yo lo recomiendo. Bueno, pues tiene un paper fechado el 30 de abril, donde te dice qué es Arena, cómo invierte Arena en un momento como este. Y entonces, quien quiere invertir en Arena, que empiece por ese paper, y si no lo entiende, que no invierta. Se encuentra en la web para inversores, ¿no? Imagino. Sí. Perfecto. La web es Weststein Corp.
Y hay una parte en news, y el último documento que viene es el paper de Daniel Swin, el CEO de Arena. Y ya te digo, El del 2 de mayo. Sí. Según lo abres, lo primero que viene arriba a la izquierda es 30 de abril. Creo que Sí, lo veo abril, bueno, pone abril 2020. ese es. Correcto. Y en los próximos meses pues tendremos noticias muy, muy positivas porque van a abrir 2 nuevos fondos. Ahora se abre un momento único para la renta fija, por lo que os comentaba, de la iliquidez que obliga a los emisores a ofrecer más rentabilidad y más garantías, pues van a habilitar 2 nuevos fondos, y esos 2 nuevos fondos van a hacer que crezcan los activos bajo gestión entre un 30 y un 50%. No hay muchas gestoras que sean capaces de tener esos crecimientos. Por eso tiene todo el sentido, en lugar de, para mí, no para el resto de la gente, yo hablo de mí. Y lo que yo hago no tiene por qué ser ni lo correcto ni lo mejor. Para mí tiene sentido buscar empresas pequeñas que estén transicionando hacia algo más grande, porque las posibilidades de revalorización son mucho más grandes en una empresa de 1.000 kilos en activos que en una empresa de 500.000 en activos. Muy interesante, muy interesante. ¿Nos puedes comentar también Enterprise Diversified? Que es una empresa bastante interesante, creo yo. Sí, es una empresa muy interesante porque reúne todas las condiciones para ser una empresa odiada. Y además, las empresas en las que la gente en Twitter habla mal de ellas, muchas con motivo, al final generan mucho rechazo. Y es el tipo de situaciones donde si tú no rascas lo suficiente, comentarios de terceros te lleven a ignorar lo que yo considero que es una oportunidad. Enterprise Diversified es un holding, tiene una división de real estate, tiene un 35% de propiedad de esa división que yo valoro a cero. A mí me da igual lo que valga, yo lo valoro a cero. Tiene otra división de fontanería, aire acondicionado, calefacción, que se lleva a royalties el 7% el año pasado y durante 4 años el 5%, que yo valoro a cero para no tener problemas. Tiene otra división de conexión a internet y de propiedad de dominios, que factura entre 500 y la hora de 500, que gana entre, perdóname, Nada, te preocupes. que gana entre 400 y 600 mil dólares al año, que yo valoro a cero, porque es un negocio de crecimiento. Ves que cada año bajan los ingresos y baja el beneficio, pero la mejor manera de valorar una cosa y no equivocarte siendo cauto es la valoras a cero. Y tiene una inversión en uno de los mejores fondos pequeños y desconocidos, que es el fondo de Day Waters, que se llama Alluvial, de entre 9 y 10 millones. Ahora mismo Mark to Market pues estará en el entorno de 8 o 9 millones. ¿vale? Pues Enterprise Diversified capitaliza eso. Capitaliza 8 millones. 8 kilos ahora mismo. Sí, es ¿Qué ocurre? Claro, es muy chiquitita. ¿Qué ocurre? Que dentro de Enterprise Diversified, el CEO de la compañía, que se llama Stephen Keel, que es uno de los mejores gestores de situaciones especiales, empresas singulares y que gestiona poco dinero, es un tío que tiene una rentabilidad cuando te metes en su página web que alucinas. ¿Qué tiene más o menos? El último año y medio. Pues hasta hace año y medio tenía como un 20 y tantos % anualizado. Joder. ¿Vale? Bueno, pues el 30% de su fondo está invertido en Enterprise Diversified, que además es la empresa de la que él es el CEO. Entonces, es óptimo cuando el CEO de una compañía invierte en su empresa. Pero a mí no se me ocurre un incentivo superior a que cuando tú eres el CEO de una compañía y además el gestor de un fondo y metes el 30% de tu patrimonio en esa misma compañía. ¿Por qué? Porque es tu medio de vida. Entonces, para mí, alineación máxima. Han hecho las cosas mal, es decir, porque la inversión en real estate fue decisión de él, se ha perdido mucho dinero y yo la valoro a cero. Ahora entendéis por qué la valoro a cero. La decisión para invertir
en el negocio de fontanería, calefacción, también la tomó él y también se ha perdido mucho dinero. Ahora también entendéis por qué la valoró a cero. Pero a mí no me interesan las personas que no se equivocan nunca, es decir, porque eso es imposible. A mí lo que me gusta ver es qué decisiones toman las empresas cuando las personas Sí, y las empresas cuando son conscientes que se han equivocado. sí, sí. Y él cortó por lo sano y dijo, señores, me he equivocado, Ujú. fuera el negocio de real estate, vendemos el 65%, nos quedamos el 35% para recuperar algo, fuera el negocio de fontanería y calefacción, y nos quedamos los royalties para intentar recuperar algo. Pero está construyendo una cosa muy chula que se llama Willow Oak, que el mercado la valora a cero porque no le da ninguna posibilidad. ¿Y qué es Sí. Willow Oak? Willow Oak es una gestora de fondos que aglutina a algunos de los gestores que mejores resultados han tenido en los últimos años. ¿Haciendo qué? Haciendo situaciones especiales, empresas pequeñas, desconocidas y que gestionan a día de hoy poco patrimonio. Entonces Willow Oak les va a dar esa visibilidad, Ujú. les da toda la parte del back office Ujú. y a cambio se queda una parte de la comisión de gestión. Entonces ahí tienes Dave Waters, que es su fondo de Alluvial Capital, Ujú. es que tiene un blog que se llama OTC Adventures, que yo se lo recomiendo a todo el mundo porque tiene auténticas joyas. Tiene otro fondo que es el de Keith Smith, que se llama Bonhoeffer. Entre los dos suman como unos 40 y tantos kilos de activos bajo gestión. Y desde el 1 de enero llegaron a un acuerdo con los chicos de Focus Compounding, con Geoff Gannon y con Andrew, para meter el nuevo fondo de ellos allí, de los que Willow Oak se lleva un 10%. Entonces, pensar una cosa, si tú eres pequeño y gestionas bien, lo normal es que a medida que vayas teniendo más visibilidad, Ganes mucho. tengas más, Te entra mucho dinero. tengas más activos Claro, bajo gestión. claro, Entonces, claro. ese tipo de negocios son el ejemplo perfecto de escalabilidad. Sí, 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 Es sí. decir, en mi caso, aunque en mi caso no es el mismo porque, o sea, yo sí he puesto en el folleto que a medida que suba el patrimonio yo bajo la comisión de gestión del 1,40 al 0,50, ¿vale? Pero imaginar, mis gastos gestionando 1.400.000 ahora Son van los a ser mismos. los mismos que cuando yo gestione 14. Claro. Pero mis ingresos van a multiplicar por 10 si yo no bajara mi comisión. Sí, sí, sí. Si bajo mi comisión, bajan. No es su caso. Ellos tienen comisiones fijas, tienen comisiones de éxito, porque tienen estructura de partnership, que son hedge funds, que la mayoría suele tener 1,5 más un 10-20% de éxito. Ujú. Entonces, joder, en cuanto esos fondos estén en 100 kilos, el 1 más 10 que se va a llevar Willow Oak, Sí. es que estamos hablando de generar 5 kilos al año. Es una- Es que toda la empresa vale 8. Sí, sí, Pero sí, es que sí. vale 8 la inversión que tiene toda la empresa en el fondo de Day Waters. Es decir, es que la empresa, según el mercado, vale 0. Uf. Entonces, imaginar lo que puede hacer la acción. Que por cierto le han pegado bastante fuerte desde Máximos cuando se cometieron esos errores que has Sí, comentado. claro. Aún así, en Claro, 2020 apenas ha caído, por lo que estoy viendo. Claro, Se ha quedado igual. Pero si es que está cotizando casi por debajo de lo que vale Sí, la sí, sí. inversión en Alluvial. Sí. Ujú. Joder, muy Pues interesante. bueno, no tiene mucho sentido. A Esta ver, es muy chula. son casos que molan, ¿no? Porque te tienes que meter Sí, sí. bastante Y las sí, a sí, empresas. sí, fondo. sí. Steven King es un tío muy accesible, que contesta muy rápido. La gente que está en Willow Oak también. Entonces, ¿qué ocurre? Pues el antiguo presidente de la compañía tenía y tiene muchas acciones. Se convirtió en activista con Steven antes de tener la mayoría de la empresa y desde hace tiempo está deshaciendo posiciones. Entonces, es que es una empresa que tiene mucha presión vendedora, porque está saliendo Ajá. un tío con muchas acciones Sí. y es lo ilíquida que puede ser una empresa que capitaliza 8 kilos. Entonces, Claro. ¿Esta es la más pequeñita que tenéis en el fondo? Joder, seguramente ¿Perdón? sí. sí. Esta es de las más pequeñas, sí. Es que esta es ultra pequeña. Sí, 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 sí. Sí, sí. ¿Sabes? Tú dile a alguien que ¿Cuánto tardaste en esto construir tiene... la posición, más o menos?
Pues no mucho No. porque, o sea, son meses, Vale. pero no mucho porque al final estamos hablando, yo empecé con el fondo en julio y en agosto ya pude empezar a comprar. Ajá. Entonces, a mí me gusta mucho poner cazos y para mí, ¿qué es un cazo? Pues yo pongo una orden de compra por debajo de cómo está operándose normalmente. Entonces, depende de los momentos de pánico, pues te sacuden o no te sacuden. Y en los momentos de pánico, que ha habido varios, pues en marzo, en diciembre también, porque las empresas pequeñas suelen caer mucho en diciembre, porque las tienen algunos partnerships que si no han tenido un año bueno y tienen reembolsos, pues se ven obligados a deshacerse de las posiciones más Ajá. líquidas. Ajá. Entonces, tener liquidez y tener paciencia, Ujú. pues siempre te permite poner órdenes de compra muy por debajo de cómo se está negociando y con el paso del tiempo te llevas la sorpresa que te llenan el cazo. Sí. Vamos a pasar ahora a la siguiente empresa, Uh-huh. y es Clarus. Pues una de mis niñas bonitas. Voy a ver si la cuento muy rápido. Clarus es un holding. Se nota que a mí me gustan mucho los holdings. Sí, ya lo he visto. Porque supongo que porque son complicadas de analizar, ¿no? Tienes que dedicarles tiempo, pero o sea, no veo un holding y digo este me gusta, no, sino que los holdings no es fácil entenderlo, pues porque a veces que hay sinergias entre los negocios, hay veces que no, pues imagínate, eh, el consolidado son 30 kilos y Ujú. resulta que tienes un negocio que te hace 40 Sí. y bueno, y tienes un negocio malo que te pierde 10. Pues ¿qué ocurre? Que el múltiplo al que tú le das al holding es el conjunto de los dos negocios, uno bueno y uno malo. Ujú. Pero al final, si el equipo directivo es bueno y los incentivos son los correctos, llegará un momento que o le dé la vuelta al negocio malo, o lo cierre o lo venda. Ujú. Entonces, automáticamente se te queda una empresa cotizando a un múltiplo de Sí. la mezcla de un negocio bueno y uno malo con solo un negocio bueno. Sí. Con lo que vas a tener un re-rating de la acción súper violento hacia arriba. Ujú. Entonces, por eso muchas veces pues tiene sentido invertir en holdings, pero depende, como hemos hablado en el podcast, depende. Claro. Entonces, holding es una empresa, o sea, Clarus es un holding americano chiquitito, capitaliza unos 200 y pico kilos y se compone de dos marcas. Bueno, se compone realmente de cuatro marcas. Black Diamond, que es el 85% de las ventas, que es una empresa de equipamiento, ropa y calzado y accesorios para deportes de nicho como la escalada, el montañismo, el esquí de travesía. Y Sierra, que es el 15% de las ventas, que es una fábrica de munición con muchísima tradición para tiradores americanos. Las Sí. otras dos divisiones, una de ellas es Skin Nourishment, es muy chiquitita y va a hacer cosas muy chulas. Hace unos meses ficharon a un nuevo director para potenciar todo lo que es eh, cremas, complementos alimenticios, todo natural y Ujú. 100% orgánico. Y el director que ficharon, estoy hablando con él porque estuvo en España unos años y es un tío súper potente en el sector, pero ahora, vamos, les costó en su momento 1 kilo y ahora no representa nada, es poco significativo, pero es una opción a futuro. Ten en cuenta, cuando compras a 1 kilo, una empresa que te vende 200 kilos, pues es un microbio. Pero esa Sí. empresa, sin hacer nada, en el momento que te haga 10 kilos, pues ya te supone un 5% de la empresa, sin haber hecho nada, sino empezando desde muy poco, ¿no? Entonces, esas son las cosas que me gustan. Es decir, empresas pequeñas que están transicionando de una manera sensata hacia algo mucho más grande y con mucha más visibilidad. Sí. Y la cuarta patita es Pips, que es una compañía austríaca de tecnología que está dentro de Black Diamond, de la división de esquí, porque lo que hace es fabricar y comercializar, eh, eh, ah, eh, lo diré, eh, cuando te pierdes en un sistema de protección antiavalanchas. Ujú. Mm. ¿Vale? Para que te vayan a buscar cuando te has quedado Sí, metido sí. dentro de una avalancha, ¿no? Es que no me sale el nombre ahora. Entonces, ¿qué ocurre? Que, Ujú. que para mí tiene uno de los mejores equipos directivos
del sector. Yo tengo una tesis que os la pasaré y si la queréis distribuir para que la gente la entienda mucho mejor, que como puede ser mi explicación así rápida. Eso lo dejamos en tus manos, ¿eh? Por nosotros encantados, vale. Pero la decisión es solo tuya. Sí, yo os la paso porque además creo que es una empresa que merece la pena dedicarle un tiempo y no solo lo que yo os cuento. Sin duda. El accionista de Control, Warren Candes, es un tío con una trayectoria de éxito salvaje. Por eso quiero que lo veáis en la tesis, un tío que tiene un más de 20 y tantos % de la compañía. El CEO, para mí, no soy objetivo, pero para mí es uno de los mejores CEOs del sector. Es un tío que llega a marcas regionales poco conocidas en su momento, como Spider, como Timberland y como Dr. Martens, y unos años después de estar él, las pone como multinacionales conocidas en todo el mundo. Entonces, es alguien que está llevando a una empresa que ya venía creciendo a doble dígito durante muchos años, está llevando a un nuevo estado. Es verdad que él coincidió cuando había síntomas de agotamiento por parte del antiguo CEO, Peter Metcalf, pero junto con el director financiero, con Aaron, que lleva muchos años en la compañía, es decir, han sabido implantar una nueva estrategia en la compañía, Made in Woolworths, que es innovar para crecer. Ellos lo llaman Innovate and Accelerate. ¿Qué es Innovate and Accelerate? Me dedico a ser diferente y a disrupcionar. Es decir, tengo más de 75 ingenieros en plantilla dedicados solo a construir nuevos productos para lanzar al mercado y robar cuota de mercado a la competencia. ¿Qué es un nuevo producto? Pues un nuevo producto puede ser algo que le añades una nueva funcionalidad o algo que es realmente revolucionario. Una de las cosas más revolucionarias que han lanzado últimamente es una cazadora, es impermeable, cortavientos, que cabe dentro de un bolsillo y pesa 48 gramos. Entonces, cuando tú estás haciendo escalada, cuando haces montaña, lo que necesitas es algo que te proteja de las inclemencias del tiempo, no te cales, pero sobre todo el peso es la mayor restricción que existe. ¿Y cómo se disrupciona también? Pues se disrupciona a través de productos que no existían. Es decir, tener una mochila que tiene un airbag detrás para en el momento de una avalancha te quedas dentro de la nieve, pues tienes como unos 50 y tantos segundos o 2 minutos o 3 minutos hasta que te quedas sin oxígeno. Bueno, pues lo primero, esa mochila, el airbag, te protege para que no te caigan rocas y nieve dura en la cabeza y no te mates, y luego además te da oxígeno y te multiplica por 10 la cantidad de tiempo que puedes permanecer dentro de la avalancha. Entonces se caracteriza por eso, por tener clientes muy fieles y por tener una imagen de productos innovadores. Tiene muchas patentes. La gente no lo ve a simple vista, pero destina un 5% de sus ventas a I+D. Como si fuera una tecnológica. Eso es que eso hay pocas compañías en ese sector que lo han hecho, y una de ellas se llama Nike. Yo no estoy diciendo que esto vaya a ser Nike, pero estoy diciendo que ese es el camino correcto de hacer las cosas. ¿Por qué? Porque a mí siempre que presento Clarus, siempre todo el mundo me dice, no, es que está cara, vale, pues tiene un margen del equipamiento del 6, del 7%, sí, pero es que ahí tienes un bocado del 5%. Estás construyendo marca, estás construyendo patentes, el día que no lo tengas, boom, vuela al margen. ¿Hacia dónde está transicionando la llegada de John Wolbert? Pues actualmente el 10% de su cifra de ventas proviene de calzado y de ropa. Entonces todavía no ha tenido un impacto significativo en márgenes, porque como digamos que el legacy de Black Diamond tiene márgenes del 6%, la ropa y el calzado tiene márgenes del 40, 50, 60%. A medida que vaya cogiendo peso la ropa y el calzado, además fijaros que hay muchas marcas icónicas de algunos deportes que las asociamos a determinados deportes. Tú puedes ver a alguien por la calle con una camiseta y solo con ver la marca de la camiseta ya sabes qué deporte le gusta. En el mundo de la escalada, en el mundo del outdoor, en el mundo del montañismo no existe. En España está, y además en un low cost, como es Quechua. Sí. Pues imaginaros una empresa con tradición y con loyalty por parte de los clientes. Entonces ese es uno de los catalizadores que tiene. Y la otra división, que no tiene nada que ver, yo la debo explicar fatal, porque siempre me preguntan, cada vez que presento la empresa, que por qué la tienen, que cuáles son las sinergias. Es decir, es que en un holding no tienes que tener
empresas con sinergias, sino que la fábrica de munición es un negocio montado en el año 47. Esto para los americanos es muy importante, sentir como suyas sus marcas. Los tiradores de precisión, además, en Estados Unidos no consideran la munición como un commodity, sino que, como bien dice Sierra, es una tradición de precisión, es decir, características como el coeficiente balístico o la trayectoria son muy importantes para los tiradores de precisión. Entonces, es un negocio muy bueno porque de todo lo que genera, el 95% es capaz de convertirlo en caja, tiene muy poquito CAPEX y, eh, y, y en cifras, pues es un 35 millones con márgenes que son el doble de lo que genera Black Diamond. El catalizador aquí viene por algo que es tan sencillo que es difícil de entender. Ellos fabrican balas y la bala es la punta de lo que nosotros pensamos que es una bala. Si cogéis un bolivic, pues digamos que la caperuza es la bala. 50% de las balas se las venden a frikis que en su casa, en su taller, las montan a un casquillo y las convierten en munición. Pero el otro 50% restante se lo venden a fabricantes como Winchester, Hornady y Remington, que son ellos los que se encargan de convertir la punta en munición, añadiendo el casquillo y la pólvora. Lo empaquetan en un paquete de 20 balas y algo que Sierra vende por 15 céntimos, automáticamente una caja de 20 balas pues vale entre $20 y $30 y $40. Entonces, ¿qué se dio cuenta Wolbert al tiempo de llegar allí? Que muchas de las cajas de balas de las puntas de Sierra ya se venden con el logotipo de Sierra, aunque arriba en grande ponga Hornady o ponga Remington. Es decir, que el cliente ya conoce que está comprando balas con la punta Sierra. Sí. Y además no te exige hacer un desembolso muy grande en marketing para que te conozcan. Están apuntalando en Clarus el canal de TC, que tienen más margen porque tienen menos gastos. Bueno, pues en palabras de John Wolbert, a medida que ellos vayan transicionando de balas a munición, un 10% de la cifra de ventas que hoy es balas se convierta en munición, supone multiplicar por 2 las ventas de Sierra. Sí. Y el EBITDA igual, pues si EBITDA pues se duplicaría. Entonces, no es algo que haya que esperar un milagro, sino que hay que dejarles trabajar e implantar en Sierra la misma estrategia que les ha llevado tiempo implantar en Black Diamond, innovar y acelerar. Pues construir una lista de distribución, diferentes países, es decir, una buena parte del crecimiento de Black Diamond ha venido por la internacionalización, pues en Sierra igual. Y es una empresa que en condiciones normales te va a hacer $1 de free cash flow y está cotizando entre 9 y 10 veces, que crece a doble dígito. Este año no será bueno, como no será bueno en muchísimas empresas, pero es una empresa muy pequeña que compite con Patagonia y con North Face, que son empresas que son 10, 5, 8 veces más grandes que ellos y cada vez le sigue robando cuota de mercado. Entonces es una empresa para estar durante mucho tiempo. Es una empresa muy interesante. Sí. Y bueno, deberíamos de ir ya cerrando el episodio, que se nos ha alargado un poquito y no te queremos robar más tiempo, Dani, de verdad que lo siento. Bueno, suelo decirte que de verdad muchísimas gracias por venir, ha sido un lujazo y bueno, las tesis son impresionantes, como seguramente todo el mundo estará de acuerdo conmigo, y de verdad, muchísimas gracias, Dani, de verdad. Es que hemos aprendido bastante. Sí. Pues, entonces... yo iba a decir que para la gente que quiera contactarte o averiguar más sobre el fondo, ¿dónde te pueden, ¿dónde pueden buscar? Bien visto. Mira, para mí ha sido un placer hoy estar con vosotros y poder hablar de las cosas que me gustan y cómo entiendo yo el mundo de la inversión. Y yo entiendo el mundo de la inversión desde un punto de vista generoso. Es decir, a mí ha habido mucha gente que ha dedicado su tiempo, ha dedicado sus recursos a enseñarme a mí, porque la única manera de aprender muchas veces es preguntar.
Entonces, cualquier persona que quiera ser un inversor más completo, lo primero que tiene que hacer es cuestionar absolutamente todo lo que diga yo y todo lo que diga absolutamente todo el mundo y currárselo por su cuenta. Y irse a la página web, descargarse los annual reports, pedirle información al Investor Relations, leer todas las tesis que pueda de esa compañía, si encuentra alguna tesis short mejor, porque son las Sí. tesis que más te enseñan dónde están los puntos débiles de la empresa, y a partir de ahí, si tiene algo escrito, si tiene algo trabajado, yo estaré encantado de ayudarle y si es algo de alguna empresa que tengo en cartera, estaré encantado de charlar con él y ver diferentes puntos de vista. La manera de contactarme es mi correo electrónico daniel@azagalacapital.com y ya te digo, o sea, así es como yo entiendo que debe ser la inversión. Genial. Pues eso es todo por el podcast de hoy. Recordad darle like en iVoox y compartirlo con vuestros amigos. Y es todo, ¿no, Martín? Sí. Nada más que añadir, la verdad. Genial todo. Pues recordad, buy the dip. Adiós. Adiós.